buenas tardes, mis estimados estudiantes de la cátedra Fenómenos de Transporte. En la tarde de hoy vamos a ver la unidad número 2, que vamos a partir de la página 29 de esta guía, ¿verdad? Vamos a ver fenómenos de transporte en aguas superficiales. Dice, a continuación se presentan algunas de las características de los fenómenos de transporte para los diferentes cuerpos de aguas superficiales. Vamos a hablar primero de los ríos, que es una materia que por lo menos en la parte de ingeniería ambiental, pues es de gran estudio porque ahí es donde van las aguas residuales. Dice cálculo de velocidad en los ríos. Dice, en los ríos el fluido se efectúa. Perdón, en los ríos el flujo se efectúa bajo los efectos de la gravedad, siendo posible en la mayoría de los casos tener acceso a los cursos de agua para realizar mediciones de la velocidad del fluido mediante el empleo de aparatos diseñados para tal fin. Sin embargo, una vez conocido la geometría del cauce y de los mecanismos de control del mismo, es posible calcular la velocidad media del fluido mediante el empleo de ecuaciones matemáticas desarrolladas para el flujo en canales. Estas ecuaciones son las de Chelsea y Manning. Ecuaciones de Chex. Dice que B es igual a C por R entre C. ¿Sí? La velocidad va a ser C por la raíz de R entre C. Fíjate, donde C es la constante de Chexi, R es el radio hidráulico y S pendiente de la línea de energía. Ecuación de Magnum. P es igual a R a la 2 tercios por S a la 1 medio entre N. Son estas mismas definiciones, pero aquí nos aclaran que R es el radio hidráulico, S pendiente de la línea de energía y N coeficiente de rugosidad de Magnum. Cuando una sustancia se introduce en el curso de un río, ¿verdad? El centro de gravedad de la masa de la sustancia se mueve a la misma velocidad que la masa del fluido, ¿sí? Entonces, en la figura 3.4111 se representa tal situación que es el movimiento de una masa de agua de una sustancia que se introduce en un río. Así como tal, como lo vemos acá. Entonces dice, fíjate qué importante, cuando la sustancia se introduce en el curso de un río, el centro de gravedad de la masa de la sustancia se mueve a la misma velocidad, ¿verdad? Dice lo siguiente, en consecuencia se puede asumir que la velocidad en consecuencia, se puede asumir que la velocidad medio del contaminante es igual a la del río. Fíjate que esa masa que se está introduciendo, que vemos en azul claro, es el contaminante que se está introduciendo al río. Y aquí dice que en consecuencia se puede asumir que la velocidad medio del contaminante es igual a a la del río. Y por lo tanto el tiempo de viaje de la masa del contaminante entre los dos puntos, como vemos aquí, entre este punto y este punto, ¿verdad? Entre los dos puntos del curso del agua será T es igual a B entre L, donde B representa la velocidad del curso del agua y L la distancia entre dos puntos. En este caso, o en el caso que la velocidad del curso del río no sea constante, a lo largo de la trayectoria, la presión para encontrar el tiempo de viaje será T va a ser igual a la integral del diferencial de X entre la velocidad en función de X. Por otra parte, en cada sección del curso del río se cumple la ecuación de continuidad, que es la ecuación de caudal, que es igual a la velocidad por el área transversal que tiene ese caudal. Un ejemplo, cuando nosotros tenemos una manguera, para que lo entiendan, de agua, aquí tengo un punto A y aquí tengo un punto B. Bueno, vamos a hacer para aquí el marcador este. Yo tengo un punto A aquí y aquí tengo un punto B. El caudal de entrada debe ser igual al caudal de salida, ¿verdad? Hay una percepción y hay estudiantes que confunden caudal con velocidad del fluido, ¿no? Ahora, los caudales pueden ser iguales, pero la velocidad de entrada en el fluido puede ser diferente a la de salida, ¿no? Porque recuerden que si yo despejo de esta ecuación
velocidad va a ser igual al caudal entre área, ¿verdad? Entre el área transversal de la tubería. Pero, bueno, en este caso sería entre el área del caudal del río. Entonces, velocidad será caudal entre áreas. Si el área de acá es más grande, la entrada, esa velocidad va a ser mucho más pequeña, pero si yo le reduzco el, el- el orificio de salida o el área de salida acá a esa tubería y despejo velocidad igual a caudal entre área y la área más pequeña, pues la velocidad se va a hacer más grande. ¿Ok? Eso, un ejemplo, ¿no? Si yo tengo una manguera y a veces le tapamos el orificio en la entrada, estamos llenando un pote y dice, no, voy a tapar el orificio porque voy a llenar más rápido el pote, el pote de agua sería una mentira. ¿Por qué? Porque el caudal, que es la relación de la masa de volumen por el tiempo, va a ser constante. Y así yo le cambio la velocidad en la salida de la manguera tapándole con el dedo, ¿sí? Va a llenarse en el mismo tiempo, ¿no? Sí, es más, ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden agarrar un pote de agua, de Coca-Cola de 2 litros o de cualquier recipiente, pero un ejemplo de 2 litros, y llénenla con el chorro de la llave normal, ¿sí? Coloquen un cronómetro al lado, le dan el cronómetro, comienzan a llenar la botella y luego van a realizar la misma experiencia, pero colocándole el dedo al pico de la botella para que aumente la velocidad del flujo y van a notar que van a llenar prácticamente en el mismo tiempo porque el caudal no cambia. Vamos a ver entonces ahora, este, fíjese que una vez revisada la ecuación de caudal, vamos a ver la transformación de Fick en ríos. En los ríos ocurren fenómenos de difusión debido a la turbulencia del flujo y de dispersión debido a la no uniformidad de la velocidad del fluido. Una manera de consolidar ambos hechos es identificar sus efectos con el fenómeno de mezclado. La ley de Fick nos permite expresar esta situación mediante la siguiente expresión. Fíjate que se crea una ley de Fick porque en los ríos, digamos que como lo dice aquí en la teoría, ¿no? No hay uniformidad en el flujo, en flujo disperso, porque vamos a encontrar, de pronto, si yo tengo mi caudal va sobre el río, entonces encuentra aquí una piedra y aquí otra piedra y esta no, entonces esta va a avanzar este fluido va a avanzar con más facilidad que este. Entonces digamos que es un flujo turbulento, una masa turbulenta, pero para ello fíjate una ecuación que dice S igual a M entre 4pi por dt elevado a la 3 medios, todo esto elevado a la e a la menos x por bt al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado entre 4t, donde d es el llamado coeficiente de mezcla y asumiendo que el eje x coincide con el eje del río. Dice, para encontrar la máxima concentración, ¿verdad? Del contaminante para un instante determinado se debe cumplir que, y aquí muestran una serie de qué, de ecuaciones, ¿verdad? Dice, por otra parte, se ha demostrado que en virtud de que la distribución de la concentración del contaminante corresponde a una curva de Gauss, el valor de coeficiente de mezcla D se relaciona con la desviación estándar de la distribución. ¿Ok? Dice, en consecuencia, el valor del coeficiente de mezcla D puede calcularse mediante la siguiente expresión, D igual a tau entre 2T, donde tau es la desviación estándar de la distribución y T es el tiempo de viaje. Fíjate que ahora vamos a ver en los lagos. En los lagos, por lo general, es una masa de agua que está quieta, a diferencia de los ríos. Dice, el cálculo de velocidad en los lagos, sin embargo, se mueve, pero con poca, digamos, no con la velocidad que tiene un río. Dice, las componentes de velocidad en los lagos se deben a dos efectos. La adhesión debida a los vientos, llamada corriente de empuje de viento y corriente de retorno. La advección debida a los vientos que se generan flujos de transporte en diversas direcciones es, digamos, la causa de las corrientes superficiales en los lagos debido a los vientos. Dicho fluido de transporte en la mayoría de los casos responden a patrones complejos. En general se puede afirmar que las corrientes generadas por los vientos alcanzan velocidades entre el 2 y el 3%.
del valor de las velocidades de los vientos. Las corrientes así generadas sobre la superficie reciben el nombre de empuje de viento. Además, al chocar estas corrientes superficiales con la ribera del lago, se genera una corriente de fondo llamada corriente de retorno. Porque, como yo le digo, los lagos generalmente son masa de agua, pero que sí tienen movimiento debido a- al viento que sopla sobre la superficie o a los retornos que se generan en el fondo del lago. Dice un ejemplo, aquí en la figura 3.4211 representa esquemáticamente la corriente de empuje de viento y de retorno. Fíjate que aquí no sé si se logra ver el empuje del viento, de 2 o 3% del viento, y las corrientes se originan por el empuje del viento, ¿verdad? Entonces continuamos. Dice aquí, el transporte de FI en lagos, fíjate que este transporte de FI lo tenemos para ríos, pero también lo tenemos para lagos. Dice, al igual que en el caso del transporte físico en los ríos, el modelo corresponde a la ley de Fick aplicable a los lagos. A los lagos, agrupan los siguientes fenómenos, ¿verdad? De difusión y de dispersión, en los que llamamos mezclas. Asimismo, con la finalidad de representar tanto el transporte en las direcciones horizontales como en verticales. Se asume la variación de mezcla en ambas direcciones, es decir, medio anisotrópico. Dice, por otra parte, el modelo de transporte físico se le incorpora el fenómeno de decaimiento debido a la transformación química del contaminante o proceso biológico. Esa es la presión que permite calcular las concentraciones y la función del tiempo y la distancia para el caso de una fuente puntual instantánea será esta expresión, que es la 3.4221, ¿ok? Que define que es igual a m entre 4pi por t, entre la raíz de d por x por d sub y elevado al exponente y todo este exponente. Fíjese que vamos a hablar ahora de aguas superficiales y subterráneas, superficiales y, y subterráneas. El flujo bajo la superficie del suelo se realiza mediante tres procesos. Infiltración: el agua superficial pasa a través de los poros del suelo para convertirse en humedad del mismo. Fluido superficial o fluido no saturado: el agua almacenada en los poros del suelo alcanza un nivel lo suficientemente alto sin llegar a la saturación, como para migrar hacia las zonas más profundas, alcanzando las zonas saturadas. Y fluido de agua subterránea, fluidos subterráneos: el agua alcanza el nivel saturado, moviéndose a través de los extractos de suelos o rocas, ¿verdad? Los extractos de suelos o rocas que permiten el fluido de agua se denominan medios porosos, y el fluido se considera no saturado, y saturado cuando los vacíos estén llenos de fluido. A la zona no saturada se le denomina zona badosa o zona de aireación. Bueno, fíjense que aquí vamos a ver en la 3.51 zonas y procesos de fluidos de agua superficial y subterráneo, ¿verdad? Aquí vemos esquemáticamente una filtración de flujo superficial, es decir, está lloviendo, caen las gotas, se filtran, y luego este nivel es freático. Esta filtración pasa y luego sigue bajando y pasa al flujo subterráneo, y luego busca una salida de agua superficial, o sea que esa agua vuelve, de cierta manera, tiene que volver a una superficie, ¿no? Por eso es que también a veces cuando generalmente en los campos donde no hay acueductos, vemos que mucha gente hace unas perforaciones con unas tuberías y le coloca una bomba para extraer agua del,
digamos, del subterráneo, porque ocurre este fenómeno. Pero esa agua que está subterránea tendrá una salida o desembocamiento en un nivel más bajo, lo que se le conoce las nacientes, ¿no? Cálculo de velocidad en medios porosos o flujos no saturados. Considera una sección transversal a través de un suelo no saturado, como se muestra en la figura 3.5111, 3,511, perdón, una porción de sección transversal que está ocupada por partículas sólidas y las restantes por vacíos. Aquí vemos más o menos cómo esa figura medio poroso, donde vemos líneas de volumen aquí de control y vemos que en la zona como tiene rosado, un rosado más intenso, son partículas sólidas, esta es agua y estos son los vacíos intersticiales, ¿no? Los que están en blanco. Fíjate que la porción se define como N es igual a BB entre BA, donde BB es el volumen del vacío expresado en unidades de longitudes cúbicas y BA es el volumen del agua. N varía entre 0,25 y 0,75, dependiendo de la textura del suelo. Por otra parte de los vacíos es ocupada por el agua y el resto por el aire. El volumen ocupado por el agua se mide utilizando el contenido de humedad del suelo, que se define como I es igual a BA entre BT, ¿verdad? Bueno, y aquí vemos otras ecuaciones. Vamos a ver si más adelante aparece otro punto que quería tocar, que era muy importante. Aquí vemos en la tabla 3.511, se influyen algunos valores de tipo de porosidad, permeabilidad intrínseca y conductividad hidráulica, ¿sí? Por lo menos esta tabla que vemos acá en la figura 3,511, vemos que en la primera columna está material, en la segunda está la porosidad, en la tercera está el coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica y en la tercera está la permeabilidad intrínseca, ¿verdad? Por lo menos para la arcilla, la porosidad está entre 40 y 70, ¿verdad? El coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica, que se mide en metros cúbicos por día por metro cuadrado, está entre 10 por 10 a la menos 9 y 10 a la menos 5. La permeabilidad intrínseca está entre 0,05, pero por lo menos para la arena, la porosidad es entre 25 y 50. La permeabilidad de 10 a la menos 5 a 1 es bastante permeable. La grava entre 25 y 40. La grava arenosa entre 15 y 30. La arenista, ¿qué? La arenisca está entre 10 y 20, la arenisca. La caliza densa y esquitos, perdón, está en 5. La cuarcilla y granito está en 1 de porosidad. Fíjate que el transporte de en medios porosos, ¿verdad? Que ocurre en los estratos superficiales no tiene su origen en la turbulencia del flujo dada las bajas velocidades en los cuales ocurre por debajo de un reino menor a 200, una medida de velocidad de flujo. En este caso, el proceso de transporte se ve influenciado por el camino o trayectoria que debe seguir el fluido, el cual se encuentra pautado en función de los espacios libres que quedan entre las partículas sólidas del suelo. Es por ello que se habla de dispersión como uno de los fenómenos de transporte actuante en los suelos. Además de la dispersión, el otro fenómeno de transporte actuante en los medios porosos es el de difusión molecular, el cual actúa de manera diversa a como lo hacen en los otros medios, debido a la, digamos, a la tortuosidad del camino y la porosidad del material que se atraviesa, ¿no? Bueno, aquí también hablan de los retardos en medios porosos.
y aquí de la atmósfera, ¿no? Fíjate que la atmósfera, comenzando de la superficie de la Tierra, la atmósfera puede dividirse en distintas zonas sobre digamos, la fase del perfil de temperatura, altitud. La primera zona, conocida como troposfera, se encuentra en la superficie de la Tierra hasta aproximadamente 15 kilómetros de altitud. En ella la temperatura disminuye, ¿verdad? A medida que se asciende, ¿verdad? Ignorando la radiación localizada o las inversiones térmicas que puedan presentarse. Este fenómeno se debe al calentamiento de la superficie terrestre debido a la absorción de la radiación solar, tanto la visible como la ultravioleta. La otra vez, por eso es que de pronto nosotros, cuando la Tierra gira y da la vuelta y quedamos de noche, nosotros no nos congelamos porque precisamente queda ese calor atrapado en la troposfera, ¿sí? Que es como, digamos, como un comodín que tenemos de almacenamiento de calor para cuando venga la noche no congelarnos, ¿no? Porque si no nos pega el sol y ese fenómeno que se da no ocurre, nos congelaríamos, moriríamos en una noche. Esta zona de la atmósfera se producen fenómenos de mezcla vertical de importancia, los cuales son responsables del transporte de sustancias desde la superficie de la Tierra hasta el límite superior de la troposfera, en pocos días e incluso en horas, dependiendo de las condiciones, digamos, meteorológicas. En esta zona se encuentran específicamente el valor de las aguas, nubes y la precipitación. Por lo tanto, la remoción de sustancias por arrastre adquieren partículas importantes. ¿Ok? Bueno, aquí vemos un ejemplo. Por último, nuevamente ocurre un incremento de la zona. Bueno, aquí vemos un ejemplo de la troposfera, que está a 15 kilómetros de la superficie. Está la estratosfera, que está a 50 kilómetros de la superficie. Y está la mesósfera, que está por encima de los 50 kilómetros. Y está la termósfera o lomósfera, que está a 110 kilómetros, ¿no? Sobre la superficie. Por eso creemos que cuando entran los astronautas, la primera que tienen que chocarse cuando vienen de retorno es la termósfera, ¿no? Entonces, por eso creemos que esas cápsulas, cuando entran a la Tierra, ¿sí? Se encienden por afuera, ¿no? Y tienen que superar esa primera capa atmosférica, ¿no? Que es la termósfera. Luego pasan por la mesósfera, luego la estratosfera, hasta llegar hasta la troposfera. ¿Ok? Pero por eso vemos que entran como si fuesen un cometa, ¿no? Entran encendidos por eso, porque el calor que se produce aquí en la termósfera es inmenso y luego en la mesósfera, ¿no? Bueno, vamos a ver las características de la atmósfera. Muchas de las características físicas de la atmósfera en las zonas conocidas como troposfera, tales como el viento, que lo conocemos aquí en la troposfera, la temperatura, la luminosidad, lo que es la humedad y la precipitación, son fácilmente detectables. Sucede lo mismo con ciertas condiciones químicas, tales como el humo de ciertas chimeneas o la niebla química conocida como smog. Sin embargo, existen otras tantas que no resultan tan evidentes, pero son responsables del comportamiento de los fenómenos de transporte que se realizan en estos medios. A continuación se señalan algunas de estas características que de pronto no vemos, pero que son importantes, como lo es la estabilidad atmosférica. El perfil vertical del gradiente de temperatura en la atmósfera puede afectar la mezcla vertical de los químicos en el aire. En el caso de un fluido incompresible como lo es el agua, la estabilidad se alcanza con una temperatura constante. Sin embargo, en el caso de los fluidos compresibles como es el aire, la estabilidad se alcanza para un gradiente de temperatura este, igual a la tasa de cambio adiabática, ¿no? Recuerda que cuando hablamos
eh, la tasa adiabática, ¿verdad? Lo vimos en termodinámica. Entonces, la tasa de cambio adiabática es la modificación de temperatura del aire debido a la compresión y expansión asociada con un cambio de evaluación, asumiendo que el proceso es adiabático, es decir, no existe intercambio de calor entre la masa y el aire y sus alrededores. Es decir, que ahí se estaría hablando de un sistema aislado. La tasa de cambio adiabática seca es la modificación de la temperatura debido a los mismos factores mencionados con anterioridad en una atmósfera sin presencia de la humedad. Estas modificaciones es de aproximadamente 9,8 grados para cada 1.000 metros de altura. Dice circulación atmosférica. La circulación atmosférica, ¿verdad?, es responsable del transporte de contaminantes y de la generación del clima. Ellas pueden actuar desde una escala local hasta una escala global. Uno de los fenómenos responsables de la circulación a una gran escala o circulación global del aire es la diferencia de temperatura existente entre las masas de aire ecuatoriales y las polares. Una parte del fenómeno tiene su origen en la cantidad de radiación solar absorbida por esas masas de aire o como parte del proceso de irradiación o reflexión de esta energía desde la superficie terrestre. Las masas de aire caliente provenientes del Ecuador se dirigen hacia los polos, desplazándose sobre las masas más frías que se encuentran en su camino. A su vez, las masas de aire frío provenientes de las latitudes superiores se desplazan por debajo de las capas calientes en dirección del Ecuador. Este movimiento permite la disminución del gradiente térmico entre los polos y el Ecuador, pero resulta una coadyuvante en el transporte particular y contaminantes generados en una zona hacia otra. No, fíjate que esos choques precisamente de masa de aire caliente con masa de aire fría son los que a veces producen los fenómenos físicos como tornados, como huracanes, etcétera, ¿no? Y esos cambios drásticos. Bueno, este, hay otro material que aquí no está en los ejercicios, pero que se los voy a montar, voy a buscar a ver algunos ejercicios relacionados con los fenómenos de transporte, un material audiovisual, donde hay algunos tipos de problemitas, porque bueno, aquí comienza a profundizar en otros temas, en realidad pues no los voy a tocar porque de pronto se nos va demasiada, se nos va con profundidad la materia y no es la idea no es salirnos para un posgrado, sino estar en un pregrado, ¿verdad? Entonces yo creo que con lo que vimos de transporte, en lo que fueron ríos, aguas y la parte atmosférica, más el video que voy a mostrar de un problemita relacionado con fenómenos de transporte en fluidos, vamos a hacer la segunda evaluación. De la misma manera, esta semana le voy a subir la primera nota porque yo con ustedes comencé con una semana de fase, entonces también vamos desfasados y lo voy a montar y le voy a aperturar esta semana, para la próxima semana que presente la evaluación 2. Estamos un poco desfasados con el calendario porque yo comencé una semana después de esta materia o semana y media después. Recuerde que creo que era Daniela que no estaba escrita, que sí que apareció en otra materia y luego sí apareció escrita y luego no estaba cargada en plataforma, entonces por eso no estaba cargada en mi carga horaria dentro de la zona del profesor. Y pues debido a esas circunstancias se tuvo que alargar una semana. Bueno, mis estimados estudiantes, sin más que hacer referencia, me despido de ustedes esperando que esta clase haya sido de su grado. Nos vemos en una próxima oportunidad, esperando lo que, bueno, que la materia siga fluyendo de la mejor forma. Se despide de ustedes, su profesor Pedro Anselmo Sánchez Palacio, esperándolo en otra oportunidad. Chao.